Capítulo 50. Viaje a Lhasa. Cuando el orador paró de hablar, comprendimos que el sol había sobrepasado bastante el meridiano. Nos sentamos allí, no encantados, sino embelesados, ya que estábamos inmersos en la visión que se nos había puesto delante. ¿A dónde se había desplazado el horizonte? Lo habíamos perdido de vista enteramente. Estábamos en el infinito y éramos del infinito. El infinito era nuestro para navegar por él y para captarlo. ¿Se asombran? ¿Podríamos nosotros captar la magnitud de quienes éramos, dónde estábamos, y la importancia de nuestro lugar en el gran plan del cosmos? No todavía, queridos amigos, no todavía. ¿Lo aceptaría el mundo? Nosotros no lo sabíamos. Nosotros habíamos vislumbrado el largo, largo pasado. No conocemos lo que presagia el futuro hasta que lo probemos viviendo efectivamente el presente. Pero habíamos visto lo que había sido el pasado durante millones de años. Miraríamos hacia ese futuro logro, sabiendo que ese futuro comportará tantos millones de años como nos había sido mostrado. Habíamos abandonado nuestras viejas creencias, olvidándolas enteramente, y esperábamos futuros logros no esperanzadoramente, sino con seguridad o conocimiento. ¿Dónde estaban las viejas creencias? Idas, disipadas como una niebla. El cosmos se manifiesta claro como el cristal. Éramos conscientes de que el sol estaba brillando, pero había tal brillantez cristalina detrás de la luz del sol, que el sol parecía una sombra. Reunimos nuestras notas y fuimos hacia la entrada de nuestro santuario. Según iniciamos el impulso para dar un paso, nos vimos viajando en rayos de luz. Esto nos llevó a la sala, aunque no tenía paredes que la limitaran. El cosmos todavía nos tenía embelesados y atrapados. ¿Podía ser que nosotros fuésemos una implicada parte de esta gigantesca realidad? Lo gigantesco yacía postrado delante de la grandeza del entorno. Nos sentamos y dejamos que el silencio nos embargase completamente. No se habló una sola palabra. Ni siquiera éramos conscientes del paso del tiempo, hasta que alguien anunció que la mesa estaba puesta. La comida constituyó una distracción muy agradable momentáneamente, pero la clave de nuestras enteras vidas fueron las horas que justamente ya habían pasado. El sol había de nuevo alcanzado el horizonte y estaba desapareciendo rápidamente cuando nos levantamos de la mesa y salimos al balcón. ¡Qué gran vista se extendía delante de nosotros! No era la puesta de sol. Era la eternidad, justo un breve capítulo puesto en escena para nosotros, y aquí estaban nuestros queridos amigos viviéndolo con nosotros capítulo a capítulo. ¿Se asombran de que sus vidas sean inmortales? ¿Se asombran de que los llamemos maestros? No obstante, nunca salió de sus labios ninguna alusión a su maestría. Nosotros les preguntamos: ¿podemos llamaros maestros? Su respuesta fue: hijos, somos tan solo como vosotros. Oh, la belleza de esta simplicidad. ¿Por qué no podemos nosotros ser tan magníficamente humildes? Cuando nos estábamos preparando para abandonar el balcón, en lugar de bajar las escaleras como pensábamos hacer, caminamos hacia el borde del balcón. Habíamos apenas llegado a él, cuando nos vimos todos en el jardín del alojamiento. Nadie de nuestro grupo fue consciente de lo que había ocurrido. No fuimos conscientes de atravesar el aire o de cualquier movimiento, en ningún modo. Por entonces estábamos tan acostumbrados a las sorpresas que aceptamos simplemente la situación.
Desde el jardín caminamos hasta el pueblo y encontramos que todo estaba preparado para una próxima partida, y que un número de habitantes habían partido antes para abrir camino a través de la nieve que todavía blanqueaba el paso de la montaña hasta una profundidad de 3 o 4 metros. Este paso estaba a 80 kilómetros del pueblo, y a una elevación de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Una gran parte del país es agreste y difícil de cruzar. Es costumbre aquí pisar el día anterior la nieve de lo que va a ser el camino del día siguiente, de modo que se hiele la nieve aplastada y pueda soportar a los hombres y a los animales. Nos levantamos mucho antes del amanecer para verificar que había sido cuidado cada detalle. Just y el Muni nos iban a acompañar. El pueblo entero se había reunido para darnos el adiós. Todos nosotros sentíamos dejar este pueblo donde habíamos pasado 2 inviernos. Nos habíamos encariñado profundamente con cada una de las personas allí, y sabíamos que este sentimiento era recíproco. Ellos eran sencillos, amables seres. Para mostrar su aprecio, muchos nos acompañaron 6 u 8 kilómetros. Intercambiamos nuestros últimos saludos y estuvimos nuevamente camino de la India. Pero pasarían meses antes de que pudiéramos avistar los contrafuertes meridionales de los Himalayas. Mientras caminábamos con el cuerpo principal de la caravana, encontramos que lo hacíamos sin ser conscientes de mayor esfuerzo. A veces nos parecía ver por delante, en algún punto del camino, algo similar a una visión. En el momento en que el punto se hacía definido, estábamos allí, algunas veces kilómetros por delante de la caravana principal. En la hora del mediodía, encontramos que se avivaban los fuegos y aparecía la comida preparada por 3 de los aldeanos que habían parado para este propósito. Después de la comida ellos retornaron al pueblo. Se nos informó que los otros nos habían precedido de modo que el camino a través de la nieve hasta la cima sería fácil de transitar. Nuestro campamento también estaba preparado para ser ocupado. Todo estaba preparado para nosotros hasta que hubimos cruzado el paso, y hubimos bajado al valle del río Hyamanutsu. Allí reencontramos a la vanguardia de la partida de gentes del pueblo que nos habían precedido. Ellos se habían impuesto toda esa molestia para asegurarnos un paso seguro a través del agreste y montañoso país. Allí nos dejaron, ya que el viaje era fácil a través del valle. He incluido a propósito esta breve descripción, para mostrar, en un modo general, la hospitalidad de estas sencillas, amables gentes, a través del entero viaje a Lhasa. Raramente encontramos a los crueles y austeros nativos del Tíbet que muchos viajeros gustan de describir en sus relatos. Nosotros bajamos por el valle del río Hyamanutsu, después subimos un afluente de esta corriente hasta el paso Tongnor-jung, bajando por el afluente del Tsampu o Brahmaputra hasta Lhasa, donde nos esperaba una bienvenida. Cuando llegamos a la vista de esta ciudad, sentimos que estábamos aproximándonos a un pueblo taos. Uno podía imaginarse a uno mismo delante de un pueblo tal, como nosotros observamos en todos los lados. El palacio del gran Dalai Lama o superior de todo el Tíbet, se elevaba como una de las mayores joyas de la entera ciudad. Mientras por un lado esta ciudad es la cabeza temporal del Tíbet, es por otro lado, la más profunda cabeza espiritual del viviente Buda, quien se supone que gobierna espiritualmente a través de la misteriosa y oculta ciudad o centro llamado Sambhaya, la celestial. Visitar este sagrado lugar era una de nuestras más profundas esperanzas. Se supone que es una de las ciudades enterradas bajo las arenas del desierto de Gobi.
Entramos a la ciudad, acompañados por nuestra escolta, y fuimos conducidos a nuestros alojamientos donde quedamos confortablemente instalados. Una gran muchedumbre permaneció por horas a nuestro alrededor, para podernos ver, ya que la gente blanca raramente visitaba la ciudad. Fuimos invitados a ir al monasterio la mañana siguiente a las 10, y se nos informó que deberíamos expresar todos nuestros deseos, ya que servirnos sería un placer especial para ellos. Dispusimos de una escolta donde quiera que fuimos, y un guardia se posicionó junto a nuestra puerta, para mantener alejados a los curiosos, ya que los habitantes de Lhasa están acostumbrados a entrar unos en las casas de los otros, sin avisar. Éramos el único entretenimiento en sus vidas y no podemos condenar su curiosidad. Si uno de nosotros salía solo fuera, le rodeaba una multitud con la intención evidente de saber si era real, y algunas veces esta inspección resultaba más bien desconcertante para el destinatario de la inspección. La mañana siguiente estábamos levantados tempranamente, completamente aseados y preparados para ir al monasterio para el encuentro con el Gran Lama que nos había precedido solamente 2 días. Cuando dejamos la ciudad acompañados de nuestro guardia, pareció como si todos los habitantes hubiesen salido para hacernos los honores. Cuando nos aproximamos al monasterio, el Gran Lama salió a nuestro encuentro y, para nuestra sorpresa, Emilio y su madre, María, estaban con él. Fue un encuentro maravilloso. El Gran Lama parecía un niño de nuevo, diciendo que había deseado ver a Emilio o a algunos de nuestros amigos. Él sentía que había tenido fallos en muchas cosas, y quería hablarles con objeto de obtener una más clara comprensión. Él también nos dio las primeras noticias del pequeño hogar erigido en el pueblo donde él oficiaba. Encontramos que hablaba inglés con soltura y estaba muy ansioso de instruirse. Fuimos a la lamasería, donde nos instalamos confortablemente. Volviéndose hacia María dijo, el poder es la demostración del principio activo de Dios, mi Padre. Esta es siempre la actividad constructiva. No hay nunca exceso de la perfecta actividad de Dios, ni demasiado poca actividad y manifestación. Y Dios nunca falla, ni está jamás inactivo. El principio divino está siempre trabajando constructivamente. Yo ordeno mi manifestación en perfecta armonía con el activo principio divino, y con él tan solo. Aquí María captó su pensamiento y dijo, vosotros podéis ir más lejos y decir con toda precisión, yo derramo esta divina llama a través de ti, mi cuerpo físico, y eres transmutado en esa pura sustancia, que solamente ve el principio divino. Ahora se hace necesario para vosotros aceptar y expandir vuestra conciencia a la conciencia de Dios. Y vosotros, por vosotros mismos, os reveléis en Dios. Vosotros llegáis a ser Dios, uno con el Altísimo. El hombre pertenece a este alto estado. Aquí el hombre es uno con la esencia de todas las cosas. Él es verdaderamente Dios. Aquí no puede existir división. ¿No veis que el hombre puede llegar a ser Dios o demonio? ¿No podéis ver que la verdadera esfera vibratoria del hombre es la entera esfera vibratoria de Dios si él vive en esa esfera? Esta es la única esfera científica, el único lugar para el hombre, y el único lugar donde él puede manifestar a Dios y ser uno con Dios. Tal hombre es ciertamente más que el concepto humano del hombre. ¿No veis entonces que vosotros pertenecéis a, y sois, del reino de Dios y de ese del demonio, que es solo una creación de la propia facultad imaginativa del hombre?
Entonces, ¿no es un acto perfectamente científico y lógico que el hombre es y puede ser Dios, o que puede imaginarse a sí mismo ajeno al reino de Dios, y por tanto puede crear para él un reino demoníaco que puede parecer real para él? Dejo esto a vuestra consideración. Esta es la única alternativa que le queda a la humanidad, permanecer o caer. Hay solamente una elección, un propósito, una verdad, y una ciencia. Y esto os hace libres. Vosotros llegáis a ser Dios, o a ser esclavos, según elijáis. Deteneos por un momento y pensad en la totalidad de Dios, o causa primaria, sin principio ni fin, con alcance universal, y rodearos vosotros mismos con esto. Según os hacéis fieles y adoráis esto, y esto tan solo, un Dios, una todopoderosa presencia, encontraréis que las vibraciones de vuestro cuerpo cambiarán de lo humano a lo divino o vibración primaria. Cuando penséis, viváis, os mováis, y lleguéis a ser uno con esa vibración, la estaréis adorando. Y lo que vosotros adoréis, lo idealizaréis, y llegaréis a ser eso. Lo mismo es válido para toda la humanidad. Hay tan solo un Dios, un Cristo, una unión, un hombre. Un hogar general, donde todos son hermanos y hermanas, todos uno. Dios no puede ser manifestado como una persona o una imagen personal, sino como una toda inclusiva universalidad, interpenetrando todas las cosas. En el momento en que se personaliza, se idolatra. Después tenéis el ídolo vacío. Vosotros habéis perdido el ideal. Este ideal no es un Salvador muerto o un Dios muerto. Para tener un Dios vivo y vital debéis pensar y saber que sois Dios. Esto es más vital e importante para vosotros que cualquier otra cosa. Es la ciencia divina de vuestro ser. Entonces vosotros, el Cristo, vuestro Redentor, llega a estar vivo y es uno con vosotros. Sois esa misma cosa. Esto llega a ser la fuerza motivadora de vuestra entera vida. Estáis redimiéndoos a vosotros mismos, vuestro verdadero yo. Sois uno con Dios, verdaderamente Dios. Reverenciando, amando, y adorando esto, se transforma en vuestro ideal. Dios justo dentro, y activo. Aquí la conversación cambió, y hablaron de la posibilidad de ir a Shambhala. El Gran Lama preguntó si sería posible poder ir él. Se le informó que si era capaz de abandonar su cuerpo y retomarlo después, podría ir sin dificultad, y que el grupo de maestros lo haría esa tarde. Se acordó que ellos deberían encontrarnos en nuestro alojamiento temprano en la tarde, y que nuestro jefe iría con ellos. La partida se reunió poco después de nuestro retorno. Después de una corta conversación, salieron por la puerta y no los vimos de nuevo durante algunos días. Durante este tiempo estuvimos ocupados en hacer dibujos del monasterio. Un día estábamos hurgando en uno de los basamentos del viejo lamasterio. Después de mover considerable cantidad de escombros, llegamos a una antigua tablilla de mármol. La sacamos al exterior para limpiarla. Cuando finalizó la limpieza, la belleza de la talla y la fineza de la ejecución de los detalles, sorprendió a todo el mundo. Incluso sorprendió a los mismos lamas. Un viejo lama dijo que cuando él era muy joven, llegó a ser discípulo o chela de uno de los grandes lamas que estaba a cargo de una muy antigua lamasería, en los tiempos en que esta tablilla reposaba en un nicho de la pared. Y que su maestro insistía que visitasen esta tablilla el primer lunes de cada mes a las 9 de la mañana.
Él informó que tan pronto como llegaban al nicho donde estaba colocada la tablilla, y permanecían quietos por 3 o 4 minutos, una voz cantaba la historia de esta tablilla y de las grandes cosas que las tallas representaban. La canción relataba que la tablilla era una de las 2 que fueron talladas para conmemorar una gran civilización blanca que había existido y florecido en una amplia porción de lo que ahora es conocido como el continente americano, hace cientos de miles de años. El duplicado, o tablilla hermana, refería a la canción, existía y se podía encontrar en la tierra materna de su creación, lo que probaba que tal tierra existía. Nosotros tomamos nota de los datos como refería la canción. Después de un lapso de varios años, estábamos trabajando en el distrito descrito y encontramos la tablilla gemela o compañera incrustada en un gran muro del lugar señalado por la canción. Estos muros probaron ser de un viejo templo en América Central, ahora en ruinas. Se puede ver así como, a través de leyendas y canciones, son traídos a la luz verdades directas del pasado. El interés que mostramos por la tablilla y la leyenda repetida en la canción nos dio acceso a otros documentos y datos que fueron de valiosa ayuda en nuestro trabajo posterior de investigación. Este incidente fue también el factor que contribuyó para que se nos abriesen las puertas a los documentos que había en el palacio del Dalai Lama, el Buda viviente, como también aquellos del monasterio, que habían estado guardados durante cientos de siglos. Muchos de estos documentos y su importancia eran totalmente desconocidos para los mismos que los guardaban. Fue la leyenda cantada la que nos llevó a ellos, aunque con la excepción de esa tablilla, probaron ser solo copias. Estas copias estaban hechas con mucho cuidado y nos permitieron más tarde encontrar los originales. Estábamos tan completamente inmersos en este trabajo que no fuimos conscientes de la ausencia prolongada de nuestros amigos y jefe. Pensamos muy poco en ello, ya que pueden aparecer condiciones inesperadas en este remoto país que cause retrasos más allá de nuestro control. Durante este tiempo los habitantes se habían, en cierto grado, acostumbrado a nosotros y nosotros nos habíamos adaptado a sus modos y a sus medios. La curiosidad había dado paso a la amistad por ambas partes, y nos movíamos libremente. La mañana del 12º día, cuando nos estábamos preparando para ir al monasterio, oímos una conmoción afuera y, al salir para investigar, encontramos que nuestros amigos habían vuelto. Su viaje había sido un éxito y tal lugar como Shambhala existía. Se nos informó que mucha de la belleza y grandeza de su arte y cultura estaba todavía preservada en su original belleza y que era bella y magnífica más allá de toda comparación.